La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¡Acción! El cine en la Ser. Con Pepa Blanes. El Festival de Cannes llega a su fin. Vamos a repasar en el próximo episodio todo lo que ha dado de sí. Un Cannes de transición, como dice Thierry Frémaux, un Cannes donde se han dado cita a las grandes glorias y donde ha costado ver a las jóvenes promesas del nuevo cine de autor. Un Cannes completamente cegado por las estrellas y la presencia del cine americano, pero que nos ha dejado pequeñas joyas que sin duda marcarán la temporada que viene. El cine en la Ser desde Cannes. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton ombre, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre, animé lentement. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la Ser en esta edición especial desde Cannes, un episodio donde vamos a comentar y analizar todo lo que ha pasado por este certamen, que son básicamente las películas que a partir de ahora llegarán a los cines. Estarán en la temporada de premios y marcarán el próximo año. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo lo llevas, este Cannes? Pues aquí vamos dando final, ¿no?, a todo lo que ha sido esta mirada, ¿no? El Festival de Cannes suele ser como una panorámica general del cine mundial y este año pues hay un predominio más del cine anglosajón. No sé qué te ha parecido a ti así en líneas generales. Pues sí, eso es, ¿no? Que ha sido un festival un poco desigual, con una sección oficial. Veníamos de un año muy bueno, 2023, con Anatomía de una caída, La zona de interés, La quimera, Daliche Rothbacher. Y este ha sido, pues quizá, ¿no?, un año más desigual, con más cine americano, incluso de autores europeos que han ido a buscar a estrellas americanas para vender sus películas. Y parece que al final, cuando yo ya me vine, han emergido algunas joyas del cine de autor. En este episodio, como decías, vamos a repasar todo esto, vamos a repasar todas las películas, pero también todos los sonidos que nos ha dejado el festival con los protagonistas en este mega podcast especial. El Festival de Cannes en la Ser. Bueno, y como decimos, este es un Cannes de transición, lo decía el máximo dirigente, Thierry Frémaux, en la rueda de prensa de inicio del certamen, y lo hemos ido constatando. El año pasado aquí coincidieron veteranos directores del cine independiente, presentando las que serían pues las últimas películas de su carrera. Estuvo Ken Loach, estuvo Nanni Moretti, estuvo Marco Bellocchio, y este año el festival ha caído rendido y ha traído un cierto homenaje a ese nuevo Hollywood, representado por nombres como Francis Ford Coppola, Paul Schrader o George Lucas. De hecho, el creador de Star Wars ha sido uno de los últimos en pasar por el festival. It was hard in the end because I wanted to do the prequels, but I knew that I was just going to do whatever I wanted. I wasn't going to make something that would try to be a bigger hit than Star Wars. So I did 1, 2, and 3, and Hablaba el director, pues, de qué va a hablar, ¿no? De la saga Star Wars, de cómo creó esas películas, sobre todo la precuela, ¿no? Los episodios 1, 2 y 3, y de cómo pues también tuvo que desarrollar durante 10 años esa tecnología para crear esas películas, ¿no? Es uno de los popes grandes de la industria americana, historia del cine, pero dejaba un mensaje muy bonito sobre esta saga, la saga de Star Wars, donde decía que lo importante es que todos eran iguales, sin importar de dónde venían. That was a main part of that movie, was to make people realize that everybody is equal, no matter where they're from, no matter what. Y esto lo decía porque, bueno, le habían afeado mucho que la mayoría de los personajes fueran blancos y él decía, no, son aliens. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido una masterclass muy aburrida, con un George Lucas pues que estaba un poco demasiado mayor, le he visto yo, donde ha contado pocas anécdotas y donde la verdad es que no tuvo nada que ver con la de Meryl Streep, que ahora comentaremos, pero sí ha dicho algo interesante en esto que decíamos del Cannes de transición.
transición. Solo mencionaba todo ese trabajo que llevó a cabo con Francis Ford Coppola. Fueron los dos creadores los que produjeron y dirigieron un montón de películas juntos, un montón de fracasos. George Lucas se fue a su apartamento a consolarle durante el rodaje del Padrino porque Coppola ya no podía más con los estudios. Coppola le incitó a hacer American Graffiti después del éxito de la primera película, pero fuera de más allá sí que ha dicho que no le importaba el dinero, que es una cosa, José, que hemos escuchado mucho en Cannes, pero claro, es gente que se ha hecho millonaria con las películas, que es curioso, ¿no? Que digan eso. Sí, lo siguen siendo básicamente porque siguen explotando, ¿no? La marca Star Wars ahora también mucho como series de televisión, no como películas, y todo el universo creado. Es verdad que los directores que han dicho que el dinero no es lo importante, que son los amigos, entre ellos Coppola, ¿no? Tienen, yo creo que tienen fondo de dinero para aguantar si hay algún tipo de problema. Rompió a reír sin medida y sin pausa, mientras sus ojos vagaban perdidos. ¡Ja, ja!, dijo. Bien claro veo ahora que sabe remar el diablo. Adiós, adiós. Se está saltando versos. Suprimo los trozos aburridos. Adiós, adiós, amigo. Pero atiende, invitado. Una última cosa he de decirte. Incline la cabeza. Reza bien quien bien ama, al hombre, a la bestia y al pájaro. Y nada que ver con la masterclass, o como le gusta a Fremo, que dio Meryl Streep al inicio del festival. Tanto George Lucas como Meryl Streep han recibido las palmas honoríficas de esta edición, y la actriz nos dejaba, la verdad, que mucho mejor sabor de boca. Oh my God, the roles are wonderful now, I think, for women. And so many women are producing for themselves and have... I'm so in awe of y decía the ones Meryl Streep que ahora los papeles para las mujeres son maravillosos, que muchas de ellas están produciendo incluso películas, que ella quizá podría hacerlo, pero que no está para coger ya el teléfono a las 7 de la tarde si eres la jefa de tu propia película, ¿no? Parece que fue hace mucho, pero la actriz inauguró por todo lo alto, como decía Pepa, el certamen, contando anécdotas, incluida esa escena de Memorias de África donde Robert Redford le lavaba el pelo. So we were shooting in the river and the hippopotamuses were right above it. I don't know if they show that in the movie, I can't remember, but I was aware of it. And Redford was washing my hair like this. Y claro, estaban en ese río en África, y Robert Redford le lavaba el pelo al lado de unos hipopótamos, y la actriz se levantaba y hacía el gesto de lavar el pelo al moderador, el periodista de Canal Plus Francia, que es calvo, por cierto. So Roy comes up, my hair and makeup man, and he... Será uno de los momentos que recordaremos seguramente de este festival, pero bueno, como decíamos, estos han sido los premios honoríficos, y ahora ya sí que entramos en materia, sobre todo en sección oficial y en las películas evento que ha traído este festival. Y es que en esa sección oficial también ha habido directores americanos, de esos que cambiaron el cine presentando sus últimas películas o sus últimos caprichos, según cómo se mire. El más esperado era sin duda Francis Ford Coppola, ganador aquí de 2 Palmas de Oro por La Conversación y Apocalypse Now. Venía con Megalópolis, que es un proyecto soñado desde hace décadas, que por fin ha conseguido levantar, aunque para ello pues ha tenido que financiarla él mismo. De momento sigue sin distribución en Estados Unidos. Does an empire die? Does it collapse in one terrible moment? No. But there comes a time when it's Megalópolis es una adaptación muy libre de La Conjuración de Catilina, la obra del historiador Salustio, donde se cuenta el enfrentamiento que hubo entre Cicerón y Catilina en los albores de la República Romana, un periodo de crisis y de turbulencia que el director comparaba con la América actual. So my feeling was that to do a Roman epic set in modern America, but I had no idea that the politics of today
would make that so relevant. Y decía que bueno, que su idea era establecer esta historia romana, ¿no?, en la América de hoy, también en una América futurista, pero que no tenía ni idea de que fuera a ser tan relevante en el día de hoy, sobre todo cuando veía las noticias o el Saturday Night Live y veía todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Esa descomposición de la América, de la República, de la democracia americana. Veía muchos paralelismos, decía el director del Padrino, con la América de hoy. La película es una apuesta ambiciosa, llena de decorados kits, muy valenciana, Pepa, de dorados, de interpretaciones Total. salidas de tono, como las de Adam Driver o las de John Boyd, lleno de obsesiones del director, como la arquitectura, la ciencia, el cine, la historia, pero sobre todo es una utopía, porque a sus 84 años Coppola sigue interesado en cambiar el mundo, algo que pocos cineastas ofrecen. Y sobre el dinero decía el director: The money doesn't matter. What's important are friends. Because a friend will never let you down. Money may evaporate. Y decía que el dinero se evapora, totalmente de acuerdo, se va muy rápido, que no es lo importante, que lo importante son los amigos, porque son quienes no te dejan caer. Y es cierto que, bueno, pues contaba cómo se había hecho rico básicamente con los viñedos, cómo había invertido una parte en esta película. Y bueno, pues es verdad que es cierto que yo creo que tiene, lo hemos comentado en el resto de programas, pero a mí me parece que tiene una valentía tremenda hacer esta película, que es verdad que es un poco trasnochada, que es fallida, que es excesiva, pero a mí me gusta, yo la he disfrutado, entiendo todas las críticas que se le puede hacer, es una locura, pero me parece que me parece muy triste, luego lo veremos también con Kevin Costner, que el sistema de estudios ya no confíe en aquellos en los que ha confiado toda la vida, ¿no?, y que no quiera producir a un tipo como Coppola, ¿no? Y me parece bastante triste que no se le quiera producir y tenga que salvarse a sí mismo, ¿no? Sí, hombre, sobre todo la gran industria americana, ¿no?, que minimiza riesgos al máximo, sobre todo en Hollywood. Ahora mismo se está arriesgando muy poco y casi todo lo que llega, ¿no?, fuera de lo que es el sistema de Hollywood, que incluso ya las nuevas distribuidoras o productoras como A24, Neon, son parte del ecosistema de la industria y sí que pueden dar voz a autores, pero no se arriesga 120 millones de dólares a día de hoy con un nombre como el de Coppola, ¿no? Y eso que la película, como dices, está llena de ideas, que sobre la base está una historia muy, muy actual, con muchos paralelismos, muy literaria, muy profunda, también tiene toda la pasión que ha podido poner y pone el director con este alter ego que hace un poco de Adam Driver, ¿no?, como un visionario. Aquí es un arquitecto, él es un cineasta que ha sido visionario y ha cambiado también la historia del cine, pero sí, veremos sobre todo los próximos meses cómo se desarrolla la venta internacional de la película, la venta también en plataformas de streaming y si hay distribución en cines en Estados Unidos claro, sobre sí. todo, que es muy importante. Si puede optar a los Oscars, ¿no? Que no creo, pero claro, bueno, podría tener esa carrera. A mí me gusta una cosa que creo que es, aunque un director de 74 años sea capaz de proponer una utopía, cuando el cine reciente solo propone distopías y solo no propone un enfoque de un mundo mejor. Y Francis Ford Coppola propone el enfoque de un mundo, de que otro mundo es posible, ¿no? Y creo que el cine también es eso. Y esa valentía, mira, solo por eso le compro Megalópolis, que creo que somos pocos los que compramos Megalópolis. Pocos, yo no me sumo, ¿eh? Por cierto, que uno de esos amigos es Paul Schrader, guionista, director imprescindible para entender el cine de las últimas décadas. Como decimos, firmó Taxi Driver, dirigió películas como Blue Collar. Ahí ha vuelto a trabajar con Richard Gere, a quien contrató para American Gigolo. Esta nueva colaboración se titula O Canadá, otra historia fallida, la historia de un escritor enfermo terminal que repasa su vida en una entrevista como objetor de conciencia y mujeriego. My father passed away a few months before Paul came to me with a project. And my dad was almost 101. Contaba Richard Gere que bueno, aparte de decir este reencuentro con Paul Schrader, ¿no?, que recordaba cómo cuando grabaron American Gigolo, Schrader le recomendaba que viera todas las películas de Alain Delon. Aquí contaba que esta historia en cierto sentido le tocaba de cerca porque su padre había muerto antes del rodaje, de recibir este proyecto de Schrader. Ya tenía 100 años, pero estaba en casa, vivía con su mujer y con sus hijos. Y en esta historia, ¿no?, que interpreta a un hombre enfermo, casi terminal,
terminal, moribundo, que decide dar una entrevista para repasar un poco su vida. Está basada en una novela de un autor canadiense y en este sentido es una de las cosas interesantes de la película, ¿no? Cómo recuperar esa memoria. Lo que pasa que ahora comentaremos, Pepa, qué se recuerda y qué no, qué es lo importante que recordamos. Jacob Elordi interpreta a uno de los actores de moda, ¿no? Que lo hemos visto en Euphoria, interpreta al actor de joven en la película, que está llena de flashback, como decíamos, sin contenido político, más allá de esto que hablábamos de la idea sexual, ¿no? De la idea sexual de su protagonista, de sus batallitas, en la que también vemos a Uma Thurman, que hace de su mujer actual. A Paul Schrader le preguntaban si era consciente, hablando de Coppola y de George Lucas, de que su generación había cambiado el cine. Do you realize that you changed cinema forever when you were young and working with Martin Scorsese or Coppola and all the others? It's for you. Yes. Voilà. The simple reason was that when the late 60s hit, the studios were in a period of crisis and anxiety. Waters had been sold to a parking lot company. 20th was up for sale. Hello, Dolly, paint your wagon. Pepa Schrader, que siempre da sí. buenos titulares. Él decía que sí, que claro que era una generación que había cambiado el cine. Recordemos que era un periodo de transición en los años 70. Hollywood, el sistema de estudios estaba caído y resurgió de nuevo. Y ellos fueron un poco esos iluminados que resurgieron un tipo de cine comercial que revitalizó los estudios, ¿no? Y que ahora de nuevo está de capa caída, ¿no? Esto también lo decía George Lucas, que de alguna manera el secreto de todos ellos había sido que les gustaban las películas y que solo le importaba hacer películas, no hacer dinero. Casualmente todos han hecho dinero. No sé si el secreto está en hacer lo que te gusta y así ganarás dinero o que realmente mienten todos cuando lo dicen, pero es cierto que son muy cinéfilos, que todos han amado el cine y que cada uno a su manera ha ido siendo todo lo libre que ha podido, ¿no? Y yo creo que esa libertad de esa generación pues quedará en este Festival de Cannes. Sí, y vamos a comentar poco más de O Canadá. Lo sentimos mucho porque es quizá de las peores películas que hemos visto de esta sección oficial. Y decíamos que Coppola no encontraba financiación para Megalópolis y es lo mismo que le pasó a Kevin Costner, que para su saga sobre la fundación de América, Horizon, ha tenido que empeñar sus 4 casas. I've had good luck in my life and I've acquired some things, land, some homes that are important to me and they're valuable, but I don't need 4 homes. Y decía que ha tenido suerte, que ha podido adquirir en estos años pues terrenos, tierras y casas. Tiene 4 casas y decía que no las necesita, pero que se las quiere dejar a sus hijos. Por ahora las ha hipotecado para pagar esta mega saga megalómana que se ha planteado hacer de 4 western, Horizon, y dice que espera recuperarlas, al menos para dejarle algo a sus hijos y que si no, pues que se apañen la vida, que esto es América. En Cannes, como decimos, ha presentado la primera de las 4 partes. Solo hay rodadas 2 por ahora, que se estrenarán este verano en cines en España. Es la historia de diferentes colonos que fueron a buscar en tierras en el oeste americano, entre ellos Sienna Miller, una viuda que saca adelante a su hija. You and I are standing guard in one of the last great open spaces. Y la verdad es que ha sido una película totalmente decepcionante. Es un western sin nada de ritmo y que digamos que vuelve a todo... a la parte más anquilosada del género, más estereotipada, ni siquiera al western clásico, que era mucho más osado, ¿no? que esto que propone Kevin Costner, que además tiene el pecado de que en realidad está concebida como una serie de televisión, con lo cual cada uno de los capítulos se centra en una parte o en un colectivo, ¿no?, de los que estuvieron conquistando ese nuevo oeste. Dice que es diversa, que ha contado con muchos personajes, pero en realidad es una película que vuelve a... O sea, que yo estaba pensando, ¿qué pensará Lily Gladstone del retrato de los nativos americanos, ¿no? Es cierto que él había hecho western desiguales, La Fantástica Bailando con Lobos, también Open Ranch, que era mucho más correcta, y aquí decía que había querido mostrar, como Pedro Almodóvar, la intimidad de los vaqueros e impregnar el film de personajes femeninos y de diversidad. I'm conscious of race. I lived in a place called Compton, California. I funded a movie called Black or White.
It was my version of a level of racism that existed. Decía que es absolutamente consciente, ¿no?, de la raza, del racismo en Estados Unidos, que él había financiado, había producido una película que se llamaba Black and White, pero que no puede llenar, en uno de los titulares que dejaban, no puede llenar todas las casillas de diversidad en cada película. Así respondía a las preguntas de la prensa. Recordemos que esta película además está fuera de competición, ha sido como una premiera al dedillo hecha para él, para la rueda de prensa y para el fotocall. El actor y director daba las gracias también al Festival de Cannes, porque decía que sin el festival no habría podido sacar muchas de sus trabajos adelante, y especialmente tener este escaparate para presentarlo. Es algo que también hizo Coppola, Cannes al rescate de estos directores que, si ya no son rentables, la industria pues los echa para atrás, y dejaba también este sonido Kevin Costner. And there's so many boats out here, and there's so many billionaires. There's probably no billionaire in here with us. And I'm thinking, yeah, keep dreaming. Y decía que había muchos barcos y muchos millonarios aquí en Cannes, y realmente los hay, y que si alguno podía financiar sus películas. Y preguntaba a la sala, igual hay alguno aquí sentados, y le decía el presentador, no, son todo periodistas, no son millonarios, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estuvo simpatiquísimo, no entendía ninguna de las preguntas, pero era encantador, y creo que sí que tanto en él como en estos directores americanos que saben lo que significa Cannes y lo que ha significado y lo que puede significar en un momento donde el cine tiene que encontrar también su camino, ¿no? O sea que bueno, es un western fallido, pero su rueda de prensa nos dio para hablar. Nos dio vidilla. Bueno, vamos a volver a la sección oficial, porque también ha vuelto David Cronenberg, el director canadiense, que siempre ha sido más outsider, y como decimos, vuelve a esta competición con una película muy personal, Death Road, Los Sudarios, podríamos traducirlo, donde cuenta el duelo tardío que sintió por su mujer fallecida hace 7 años. La película nos muestra como un alter ego de Cronenberg, al que interpreta Vincent Cassel, crea una tecnología para ver en tiempo real el interior de la tumba de su esposa. It's been decades since I had to seduce a woman. You'll never replace Becca. I'm not trying to. What happened? It's like a tracking device. It's obvious they were tracking bueno, you for her. la película habla de la obsesión. La película habla de la obsesión por el cuerpo, del amor, de la soledad, son los temas que aparecen en un film bastante desigual, pero que tiene ideas muy interesantes, como esa relación que tenemos con la muerte o cómo surgen las teorías de la conspiración, porque, claro, mirando el cuerpo descubre unos puntitos negros en los huesos, esto es un poco macabro, y básicamente es como el neocapitalismo se ha hecho con el poder de los cadáveres para controlar y vigilar a todos los ciudadanos. I would like to say something about conspiracy, because I've been reading a couple of reviews and some reviewers, very ignorant, stupid ones, are thinking that the whole conspiracy aspect. Decía Cronenberg, que también es un genio y es muy inteligente, que había leído la noche anterior, ¿no?, algunas críticas a los que llamaba estúpidas y que no habían entendido la película, y que hablaban como de esta teoría de la conspiración, y decía que la conspiración en este caso, en esta historia, es solo una estrategia para el dolor, ¿no?, para encauzar el dolor y para un poco engañarse a sí mismos con el dolor que sufren por la pérdida. Intentaba explicar el director canadiense que bueno, que no ha recibido unas críticas muy desiguales. En Cannes tiene una legión de seguidores, pero esta no es posiblemente la película que más ha gustado de él, teniendo en cuenta que hace 2 años estuvo con Crímenes del futuro en el festival. A mí la verdad es que no me ha disgustado del todo, entiendo que no es tan rompedora y que visualmente es bastante convencional, pero la idea de la muerte o la idea de las pantallas es un poco un Black Mirror, un poco macabro, mucho más macabro que en Black Mirror, pero quizás menos ingeniosa que otras películas, y luego tiene la parte sentimental que está dedicada a su esposa, ¿no?, y a un duelo tardío. Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures. Es interesante eso del duelo tardío, lo hemos visto también en otra película en competición, Marcello Mio. Es un homenaje curioso a Marcello Mastroianni, el gran actor italiano. La película la dirige el francés Christophe Honoré, y en ella la hija del actor italiano, Chiara Mastroianni, se convierte en su padre. Todo ello es una reflexión sobre la pérdida, sobre la identidad, con Catherine Deneuve, la madre, interpretándose a sí misma. Beaucoup plus lourd pour elle, c'était très ambitieux, c'était très prestigieux, et en même temps c'était très lourd. Ce qu'elle a toujours fait bien, parce qu'elle a une patience incroyable, toute sa carrière de cinéma,
Une des premières questions qu'on lui posait, c'était évidemment tenu par Y Catherine Deneuve, que en la rueda de prensa contestaba las preguntas que le hacían a su hija como buena diva francesa, y decía que que era Mastroianni. Hay un momento en la película en que le va a hacer un casting y le dice: sé menos Deneuve y más Mastroianni, ¿no? Y que toda su vida pues ha tenido esa comparación constante entre su padre y su madre, un padre que falleció muy joven, al que se parece físicamente muchísimo, y que claro que también quizá la película lo que falla es que no cuenta pues el lado oscuro de Marcello Mastroianni, que tuvo varias mujeres, que abandonó a su mujer y a su hija. Todo ese reproche feminista pues no está demasiado en la película. El cine en la SER desde Cannes. Como hemos visto, hay mucha presencia de cine anglosajón, hablado en inglés y con estrellas americanas. En Cannes siempre ha habido una pequeña porción de este cine con respecto a Venecia, pero este año el festival se ha volcado con Hollywood. Muchos de los directores que han rodado este tipo de películas en inglés con estrellas son autores descubiertos precisamente aquí, en el certamen. Por ejemplo, el griego Yorgos Lanthimos, que ha vuelto con Kinds of Kindness, un tríptico sobre el poder y los sacrificios con Emma Stone. Well, I mean, I am a feminist. Whether that's activism or not, that just is what makes sense to me. I think that, when it comes to these stories, these are just stories that feel interesting to me as an actor. I don't know that I'm really the type of actor that's like, I need to do this film because it has this particular message. I just find the characters interesting. Decía que es feminista, que no sabía cómo relacionar lo del activismo, que es verdad que hacía películas que le gustaran, que no pensaba en el mensaje, pero que se reconocía como una mujer feminista, y en tanto que trabajaba con Yorgos Lanthimos, pues suponía que también era activista. Y lo cierto es que, pues que la película no es como Pobres criaturas, donde hay una clara posición feminista. En esta va por otros derroteros, es un tríptico donde también están Willem Dafoe, Margaret Qualley, Jesse Plemons, que interpretan a personajes diferentes en cada una de las tres historias, todas llenas de crueldad, de decisiones muy retorcidas, y que trazan un retrato de la condición humana con mucho humor. Decía el director que siguiendo la estela de Luis Buñuel. That's all. I mean, I can say, and he's very inspiring, and now Emily loves him too. He's my favorite director. No offense. Y decían los dos que siempre ha sido una inspiración el director español Buñuel, y que ahora también, entendemos, se lo había descubierto a Emma Stone, y que ella también pensaba que era su director favorito, sin ofender a nadie de los que estuvieran presentes. Lo cierto es que, como decía Pepa, son tres historias desiguales, podría haber sido una miniserie. Lo interesante aquí es que Lanthimos vuelve a trabajar con el guionista griego, ¿no?, con el que trabajó en su primera etapa, en la de Langosta, en la de Canino, en la del sacrificio del ciervo sagrado, y no con Tony McNamara, el guionista que le ha acompañado en La Favorita y en Pobres criaturas. Y hay, pues bueno, algo más árido, ¿no?, en esta película, menos mainstream, que dura casi 3 horas y que, como decíamos, son 3 historias sobre la obsesión, sobre qué estarías dispuesto a hacer, pues si te lo pide tu jefe, si te lo pide tu mujer, tu novia, o si te lo pide una secta. Más o menos esa es la idea, ¿no?, una reflexión sobre la dependencia y el control de los seres humanos. El iraní Ali Abbasi también se ha pasado al inglés, lo mismo que la francesa Coralie Farjat, y otro americano que ha dado un paso más en su cine es Sean Baker, director de películas independientes con personajes en los márgenes de la sociedad americana. Lo cierto es que ha ido creciendo en cada una de sus apuestas, desde Tangerine, pasando por The Florida Project hasta Red Rocket. Y ahora ha presentado aquí a Nora, una película que ha gustado muchísimo en Cannes y que cuenta la historia de una joven stripper que se enamora del hijo de unos oligarcas rusos. Dignity and the strength of Nora, because I think I approached this film in terms of themes, not exact issues. I wanted this movie to explore different themes, and one of them is power.
and decía love que quería explorar el poder a través de esta película, y lo cierto es que son relaciones de poder que van cambiando de peso, pero sobre todo marcadas por el dinero. Y es curioso porque Sean Baker ha rodado muchísimas películas sobre personas en los márgenes, y aquí hay algo de eso, pero lo que muestra es la fascinación. En realidad esta es una película sobre ricos, ¿no? Y es muy curioso cómo alguien que ha rodado en los peores lugares de América ahora enfoca a esos millonarios, en este caso una familia de oligarcas rusos, donde mezcla varios géneros. Por un rato es una película de gángsters, por las noches de Nueva York, casi es Joque Noche, es una sátira contra los ricos, es una comedia romántica a la que el director da la vuelta, hay thriller, todo pasa en una noche en la que una stripper busca desesperadamente a ese recién marido ruso, y los protagonistas han sido dos estrellas emergentes de este Festival de Cannes, como Mickey Madison y Mark Eidelstein. Yeah, Annie is someone who feels very far away from who I am, but I really liked that because it meant I could really completely create a character that's... Y decía la actriz, a la que yo la conozco por la serie Better Things, de Pamela Adlon, que indudablemente el personaje está en las antípodas, está muy lejos de ella, pero que eso ha sido lo interesante de trabajar y de explorar. La alababa también Sean Baker a la joven actriz, porque había sido parte y había colaborado con él en el guión y en el desarrollo del personaje. Ambos contaban que había un espacio de confianza, también con la productora de la película, que es la mujer de Sean Baker, y no han tenido coordinadora de intimidad, porque estaban las escenas muy habladas y se había generado ese clima, ¿no?, de seguridad en el rodaje. Y el otro actor, Mark Eidelstein, sí que bromeaba y era muy gracioso en un momento de la rueda de prensa cuando contaba que cuando le hicieron el casting y ahora esto que se lleva, ¿no?, de mandar self-tape, directamente le mandó el casting desnudo al director, a Sean Baker, y se reían muchísimo, ¿no?, de su arrojo y de mandar ese casting así, y que había conseguido este papel. Estaban todos muy contentos con esta película, que es una de las que seguro se va a hablar mucho en esta temporada, ¿no, Pepa? Sí, porque, bueno, y cuidado con este actor, que es un Timothée Chalamet, mucho mejor que Timothée Chalamet, pero en ruso, y que tiene un carisma arrollador, porque claro, tienes que sentir la fascinación que siente el personaje por él, y realmente consigue todo, y es muy curioso. La película está plagada de pequeños detalles que son muy importantes políticamente, ¿no? En una primera lectura puede parecer que tiene menos intención de lo que parece, pero no es cierto. Hay muchísimo sobre clases sociales, estamos hablando de rusos ricos todo el rato. Y decías lo de las escenas de intimidad, hay muchas escenas sexuales, es una película sobre strippers, y sin embargo no hay una sexualización en la mirada de Sean Baker, cosa que es muy 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 interesante. Y es una película además que ha costado 5 millones, que es nada para una película americana, con lo cual es muy significativo que haya un director que haga este cine y que pueda llegar lejos, o que pueda estar aquí en la sección oficial de Cannes. Y es un director que tiene un estilo parecido al de Andrea Arnold, la directora británica ha presentado Bird, donde ha mezclado pues ese realismo de la clase obrera británica con ciertos toques poéticos esta vez. Esta es una película de adolescencia, de descubrimiento de una chica en los márgenes cuyo padre es Barry Keoghan, un choni, también uno de estos actores de la nueva generación, con una nueva novia y muchísimos hijos, que conoce a un misterioso hombre apodado Bird, al que interpreta Fran Rogowski. Well, a very long time ago, I had the image of a very tall, thin man with a long penis standing on a roof. Y bueno, en la rueda de prensa, Andrea Arnold, que es muy divertida, sí, le preguntaban, porque en casi todas sus películas ella ha contado que parte de una imagen, ¿no?, de una imagen que ve o que se imagina, y a partir de ahí empieza a desarrollar la historia. Y en este caso fue la imagen de un hombre alto, muy delgado, con un pene muy grande, sobre un tejado, ¿no? Contaba sobre el origen de esta historia. Una directora que la verdad es una de las favoritas de Cannes, de las pocas que entran casi siempre en sección oficial, o al menos en los últimos años, con trabajos que no sean documentales, y que ha contado en este caso con un actor de moda, como decía Pepa, con Barry Keoghan, el actor irlandés, que decía que sí que veía similitudes con la clase obrera y con su propia historia, que él creció en Summerhill, un barrio del norte de Dublín. Su madre murió de una sobredosis de heroína, y él junto a su hermano pues han pasado muchos años de niños en distintas casas de acogida. In terms of growing up in Summerhill, yeah, there's a lot of similarities in the working class, and I've seen a lot of traits in Bug that
reminds me Decía of eso, ¿no? Que había muchas similitudes entre el personaje que interpreta y todo lo que él ha vivido, que es una situación similar y que es además una situación parecida a la que vivió la propia Andrea Arnold, que es una mujer que en los márgenes, cuya madre era una madre muy joven, ella abandonó la casa materna muy pronto, empezó a trabajar en mil cosas hasta que empezó a estudiar cine y a hacer películas, ¿no? Y realmente debutó como más allá de los 40 años y desde entonces ese cine que mira a la clase obrera con una dignidad muy particular, pues ha ido consagrándose y entrando en los festivales. Y Verde es una película que ha gustado mucho. A mí quizá no es de mis favoritas de Andrea Arnold, yo me quedo con las primeras, pero sin duda creo que es interesante lo que está proponiendo, tiene unas interpretaciones brillantes y tiene una mirada tan tierna a un tipo de familias desestructuradas, ¿no? A las que generalmente solo se vierten estereotipos sobre ella, que me parece una película interesante. Lo del pájaro no sé si lo compro mucho, pero no vamos a desvelar nada más. Y como decíamos, esta edición ha sido una invasión anglosajona o de cine hablado en inglés, así que vamos a salir de ahí porque hacía décadas que un director portugués no entraba en la sección oficial de Cannes. Lo ha conseguido este año Miguel Gómez, uno de los autores lusos más interesantes. Grand Tour es una bellísima historia de búsqueda en el contexto de la colonización. Edward es un funcionario del Imperio Británico que huye hacia Rangún, Birmania, el día de su matrimonio. Poco después, su novia, Molly, parte en su búsqueda tratando de hacer el mismo itinerario a través del continente asiático. Faço ideia do que será feito da mal. Veio de Londres para se casar comigo. Y como escuchan, Miguel Gómez usa mucho en su cine la voz en off. Aquí lo hace en diferentes idiomas, pero sobre todo evita el inglés a toda costa. Y a pesar de que sus protagonistas son británicos y hablan en portugués. Es toda una declaración de intenciones, pues esta película está hablando del colonialismo. Es un film bellísimo, rodado en blanco y negro, que sumerge al espectador en una historia que hace reflexionar precisamente sobre la dominación cultural. Runs over the world. There's a moment where she runs over the world. But everything is moving. It's not like Edward is one thing and Molly is another thing. They are changing all the time. And you y decía que son dos that personajes en proceso de búsqueda, de uno movimiento, y otro. ¿no? Cómo se van moviendo. Sí. Uno huye y el otro le sigue, no se sabe muy bien por qué, pasan un montón de desgracias, pero lo importante de la película no es ni mucho menos la trama, sino ese recorrido que hacen los espectadores a través de los personajes y que para la que ha mezclado imágenes reales que rodaron en 2020 con una recreación ficticia, un rodaje en estudio con esos dos actores. Y es Tengo curioso muchísimas porque ganas de verla, Pepa. Es maravillosa, ha contado con 3 directores de fotografía distintos, cada uno del país donde rodó, y eso lo hace interesante porque esa mirada orientalista que diría Edward Said no está para nada en esta película, que al revés, nos vamos metiendo en los bailes, en las canciones, la música es importantísima, sonaba el Danubio Azul, porque el Danubio Azul es uno de los momentos clave, ¿no? Como ese baile del gato pardo, pues aquí también hay un baile similar, y la verdad es que yo creo que es una de las películas más bellas de esta competición oficial. Y otro director que ha vuelto al festival es el brasileño Karim Ainuz, que justo el año pasado presentó su primera película en inglés con Jude Law y Alicia Vikander. Ha vuelto a su idioma, el portugués, y a rodar en Brasil con Motel Destino, un thriller erótico que se desarrolla en un motel destinado a que las parejas tengan sexo, básicamente. El director filmó esta película a la manera de la comedia pornográfica, un género muy en boga en los años 70 en Brasil, pero con una atención especial a los colores, con profusión de luces de neón. Eu não pensei muito, eu acho que para mim sexo, comida, dança, tudo isso é parte da vida, assim, né? Então não fiquei pensando muito da inclusão de cenas de sexo para mim. Le preguntaban precisamente por qué había tanto sexo o por qué quería hablar sobre el sexo y decía que como la comida es parte de la vida, y la verdad es que en la película es un hotel donde van las parejas a follar, básicamente, y todo en la película es eso, pero hay un triángulo amoroso, un retrato también de un Brasil en plena decadencia, y lo más curioso es cómo están rodadas las escenas de sexo, a las que le quita todo el glamour, hay mucho sudor, hay mucho color, hay mucha música. Es una película quizá menor en este festival, pero que, como siempre pasa en Cannes, pues hay cosas muy interesantes en ella.
vamos al oeste, como dicen los Pet Shop Boys, porque el contraste con el cine americano, el contraste al que estamos muy acostumbrados, en Cannes siempre hay miradas periféricas fuera de la estética occidental. Son esas películas que nos abren la vista a otras realidades, a otras formas de contar y de mirar. Es lo que lleva haciendo en su carrera el chino Jia Zhangke, uno de los mejores directores de su generación, que aquí en Cannes nos ha ido mostrando los cambios recientes de su país a través de historias de amor descarnadas. Lo ha vuelto a hacer en Caught by the Tides, algo así como Atrapados por las mareas, en su traducción al español, que todavía no está adquirida esta película, un proyecto con el que lleva 20 años. Y decía el director que fue un proyecto que empezó precisamente en 2021 con un grupo improvisado y viajando, y que ha ido recogiendo imágenes documentales y filmando algunas escenas de ficción. En 2001, perdón, y 20 años después era el momento de ver todas esas imágenes y pensar en qué podíamos hacer. Y lo cierto es que es una película que es muy similar a lo que ha ido proponiendo en su filmografía el director, contar una historia de amor a través del paso de los años, mostrando cómo evoluciona la sociedad china, que ha hecho una transición del comunismo al capitalismo, ¿no? Y mostrar todas esas heridas o todos esos cambios profundos en la sociedad china. Lo curioso aquí es cómo mezcla las imágenes reales, ¿no? con la ficción, cómo mezcla las actuaciones, el cambio musical. A mí, sobre todo, me interesa muchísimo cómo muestra la evolución cultural de un país, ¿no? Que empieza con esos cantos tradicionales y acaba con TikTok, ¿no? Entonces Sí. me resulta muy curioso, porque también eso es una evolución de la imagen o de la manera de verse a un propio país, ¿no? Sí, es un ejercicio cinematográfico muy interesante, muy experimental, porque también al haber rodado en 4 épocas, creo que es 2001, 2006, 2010 y algo y 2022, el año de la pandemia, cada imagen o las imágenes que tenía de otras películas anteriores tiene una textura diferente, que también es la evolución propia de la fotografía, del digital, de las imágenes, y jugar con todo eso, con una historia de amor y, como decía Pepa, situar en el centro la transformación política y capitalista de un gigante como China, que se ve perfectamente, ¿no? Y también la transformación cultural, pues la verdad es que es una peli que no redonda porque no creo que es algo deslavazada, pero sí que consigue tener algo muy embaucador, ¿no? Muy magnético a la hora de relacionarte como espectador con las imágenes. Y vamos a seguir en Oriente, Pepa, porque una de las sorpresas, ahora me contarás qué tal, que tengo también muchas ganas de verla, este año en competición oficial, era la presencia de una joven directora india, Payal Kapadia, que con su segunda película pues ya competía por la Palma de Oro. All We Imagine As Light es una mirada femenina a los conflictos de las mujeres en aquel país. So the title is also about hope and about when things are not looking a bit bleak, you sometimes don't know that there's a way out. Y hablaba de ese título, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la luz y también tiene que ver con la esperanza, y que es un poco el leitmotiv de esta película, que es una película preciosa, es una historia muy sutil de amistad femenina. Son 3 mujeres en Mumbai de 3 edades diferentes, 2 comparten piso, trabajan todas en un hospital, y vamos descubriendo pues sus amoríos, sus problemas con las tradiciones culturales de ese país, y también cómo a través de la amistad o de no comprender lo que hace cada una de ellas, que provienen de orígenes distintos, acaban encontrándose en un final muy luminoso, un poco onírico. Es una película preciosa, muy 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 sutil, como decimos. Esta directora tiene una película anterior que está en filming, por si queréis ir abriendo boca, que es preciosa, que era un documental en el que ella encontró unas cartas sobre unos enamorados, y entonces a través de esas cartas explicaba la revolución estudiantil y comunista de la India en 2010 creo que fue. Y en esta película hay mucho de político, hay mucho de clases sociales, hay mucho de patriarcado, pero sobre todo hay mucho de miradas, hay una escena de sexo preciosa. Yo creo que es una de las grandes películas de esta sección oficial y uno de los nombres que de aquí saldrá para el futuro. El cine en la SER desde Cannes.
Decía Thierry Fremont que la política y la reflexión sobre el mundo no estaban en el Festival de Cannes, sino que estaban en las películas, y eso es exactamente lo que ha pasado con un certamen que ha evitado hacer cualquier pronunciamiento sobre el genocidio en Gaza o incluso sobre asuntos más domésticos como el Me Too francés. Sin embargo, ha acogido a un director en el exilio, al iraní Mohammad Rusalov. Huía de Irán hace unos días solo, tras ser condenado a 7 años de cárcel y a latigazos, y finalmente pues ha hecho su entrada triunfal en el Festival de Cannes presentando The Seed of the Sacred Fig, algo así como La semilla del higo sagrado, que Pepa es una película, imagino, súper interesante, y además tú has hablado con el director. Sí, hemos podido hablar con Mohammad Rasulov, que la verdad es ponía los pelos de punta la tranquilidad de un hombre que en 20 días ha tenido un largo periplo desde que salió del país en la clandestinidad, cruzó la frontera hasta que llegó a España, a Francia. Ya quiero ya estar en Madrid, como veis, me engaña el lenguaje. Y la verdad es que, bueno, pues él estaba feliz, estaba también preocupado por el futuro de su equipo, de sus actrices. Es una película impresionante, ¿no? Quizá no tiene la sutileza de Asghar Farhadi, ¿no? Que es el gran director iraní, es mucho más es mucho más obvia. Él plantea una metáfora, que es la metáfora de cómo el pater familias, el padre de una familia, puede ahogar a sus hijas y a su mujer, igual que el Estado iraní ahoga a todas las mujeres y a todos sus ciudadanos. Y esa metáfora se le ocurrió, bueno, pues estando en la cárcel. Él ya cumplió una condena, y justo cuando estaba en la prisión es cuando empezaron todas las revueltas de las mujeres tras el asesinato de una mujer por no llevar hijab en dependencias policiales. Todas esas protestas aparecen en la película en forma de vídeos de redes sociales con una violencia extrema por parte de las fuerzas de seguridad, al tiempo que va contándonos cómo se deteriora una familia de un juez que dicta sentencias de muerte. La verdad es que la película es muy, muy, muy interesante en estos momentos, y sobre todo hablar con él, que hablaba de libertad y de hacer cine. Para mí hay algo superior, hay algo que está por encima de todo, y es la libertad. Mi pasión es el cine, crear películas, pero si tengo que renunciar a esto por la libertad lo haría, porque sin libertad no habría esa pasión y no podría hacer películas. De ahí saco la energía para continuar. Y también hablaba el director del significado de estar en un festival como Cannes, un escaparate, pues también, aunque no lo quiera Fremont, muy político. Lo más importante de estar en Cannes es lanzar un mensaje de esperanza a los artistas y cineastas iraníes. Hemos hecho esta película en circunstancias muy complicadas, pero aún así la hemos hecho. Irán tiene muchísimos directores talentosos que pueden luchar contra la censura y encontrar su propia voz, más allá de las restricciones. Esto es un mensaje de esperanza para ellos, que vean que aunque sus películas no se puedan exhibir en Irán, pueden viajar, pueden verse. Lo que espero es que nada le pase a mi equipo, que los servicios secretos no los persigan. Ahora mismo son ellas las que están en peligro. Lo que espero de Cannes es que proteste sobre esto y que obligue al régimen iraní a dejar a la gente a vivir sus vidas. Deberíamos hacernos una pregunta muy importante. ¿Por qué el régimen iraní está tan preocupado de que la gente cuente historias, de que hagan películas? Pues sin duda es una película que es un hachazo al régimen iraní, ya cómo resolvió esas protestas, ya cómo sigue resolviéndolas, ¿no? Con la censura. Es impactante cómo cuenta cómo salió del país con una tranquilidad pasmosa, cómo llamó a un traficante para que le cruzara la frontera, cómo no tenía los documentos, cómo pidió dinero en efectivo. Pone los pelos de punta porque, bueno, pues este director ahora tendrá que dedicarse a hacer películas ya en Francia. Y ojo a otro director iraní, en este caso uno de esos que se ha pasado a rodar en inglés, Ali Abbasi. When we did this movie, everyone said, "Why do you want to make a movie with Trump? You know, if you want to tell something about the world, do it in a nice way, in a metaphorical way." Hay que hacer películas políticas, decían, no metafóricas, casi como si le estuviera respondiendo a su compatriota, ¿no? A Mohammad Rusalov. Sí, porque él siempre ha criticado mucho, ¿no?, de los cineastas iraníes que siguen trabajando en su país, que utilizarán la metáfora para criticar al régimen iraní, pero claro, él está fuera y asentado en Dinamarca. Bueno, pedía esto en el Teatro Lumière, decía que había que luchar contra el fascismo de tú a tú, básicamente, en los mismos términos, no con metáforas, sino con películas directamente políticas. Ha presentado The Apprentice, un
biopic de Donald Trump, que ha dado mucho que hablar aquí porque ha habido quien ve un blanqueamiento del expresidente de Estados Unidos. This is really not a movie about Donald Trump. This is a movie about a system. This is a movie about a system and the way the system works. Y decía que no es una película en realidad sobre Donald Trump, sino un sistema que está podrido. Y es cierto, yo creo que es lo más interesante de la película, es ver cómo un nuevo sistema que nacía, un neoliberalismo extremo, permitió la creación de monstruos como el de Donald Trump. Puede hasta leerse como un Frankenstein, hablando de un director que hace terror, porque bueno, pues nos ha dado películas como Border o Holy Spider, y aquí, como decimos, se centra en esos años de juventud y de formación de un hijo de la clase media americana, creado en la cultura de la disciplina extrema, que entra en el mundo de los negocios en esos momentos, ¿no? Y está protagonizado por Sebastian Stan y Jeremy Strong, fantásticos los dos, que ridiculizan al personaje con una liposucción incluida. Esto es lo que más nos gusta, José. De Frankenstein, sobre todo, sí. Y lo más polémico es una violación a su mujer. Es algo que Ivana Trump contó en la biografía, que denunció, pero luego retiró la denuncia, con lo cual eso estaba en el aire. El equipo de Trump ya ha dicho que va a iniciar acciones legales. Everybody talks about him suing a lot of people. They don't talk about his success rate, though, you know. Y le respondía directamente a Ali Abbasi, que decía que todos hablaban de las demandas, ¿no?, de Donald Trump, pero muy poco se hablaba del éxito que tenían esas demandas. Poco éxito. Es un desafío absoluto cómo cae esta película en Estados Unidos, que tienen previsto estrenar en septiembre, coincidiendo con los debates electorales. Estamos vamos a estar ya en campaña electoral todo el año para las elecciones en Estados Unidos, y yo creo que va a ser una peli muy polémica, sobre todo esa escena que decía Pepa, la parte íntima, porque creo que la parte política, ¿no?, y la parte de la verdad, la mentira, retorcer el relato, engañar a la gente, vender victorias cuando ha sufrido derrotas, a los seguidores de Trump ni al propio Donald Trump le importa, ¿no?, que tracen ese perfil, porque al final él se puede defender diciendo que es el perfil de un hombre de éxito, ¿no?, la envidia. Pero sí que la parte personal es donde quizá la película haya tocado un poco callo de Donald Trump y le granjee no solo una demanda, sino polémicas y un enfrentamiento bastante cuerpo a cuerpo, ¿no? A mí sí me parece que hay una mirada a un votante conservador que quizá no es seguidor de Trump o especialmente entusiasta con Trump, pero que sí que defiende, porque claro, olvidemos, quiero decir, señalar a Trump es muy fácil. Aquí lo que está señalando, y que me parece lo brillante, es que señala a gente que hace lo mismo que Trump, sin a lo mejor los rayos UVA, ¿no?, o sin el capilar, ¿no?, que se pone Donald Trump. Y creo que eso es lo importante, porque hay mucho votante que haría lo mismo que Trump. Y ver en el espejo a ese monstruo, creo que sí que tiene un sentido, ¿no?, que el decir, bueno, es que somos como Trump. Es que hay mucha gente que es como Trump, no solo 4 locos en el país, ¿no? Es la mitad de la población, o más de la mitad de la población, cuando gana las elecciones. Y todo el sistema que le rodea. Y todo el sistema que le rodea a Donald Trump, indudablemente. Bueno, pues hablando de biopic, es todo lo contrario, ¿no?, de lo que hace Limonov, una balada, un proyecto que ha dirigido finalmente el ruso Kirill Serebrennikov, que ha pasado ya en un par de ocasiones por la competición del Festival de Cannes, con Leto y con La mujer de Tchaikovsky. Aquí adapta el libro de Manuel Carrel sobre este poeta, disidente, político, Eduard Limonov, al que interpreta Ben Whishaw. El director desaprovecha pues la parte política del relato y lo centra todo al sexo en Nueva York en los años 70. Начнем с того, что это не байопик писателя Эдуарда Лимонова. Recordemos que Serebrennikov es también otro exiliado en Francia, dejó Rusia tras ser condenado a varios años de cárcel y ha rodado esta historia con guión de Pavel Pawlikowski, que conoció a Limonov en la guerra de Serbia. Y lo cierto es que sí, evidentemente la película desaprovecha todo intento de explicar la transición rusa, todo intento de explicar, que sí que lo hace el libro, ¿no?, de por qué Putin gana electoralmente siempre que quiere, aparte de que haya una parte de corrupción electoral, pero evidentemente hay una filiación, ¿no?, entre los votantes rusos y Putin muy grande, a pesar de los opositores, y esa parte es la que no explica. De hecho, Putin ni aparece, ¿no?, cuando en el libro es como el alter ego de Limonov, sobre todo en la última etapa. Él lo centra todo a un Nueva York con mucha música y mucho sexo, y quizá
despolitizar una historia tan potente por parte de un exiliado que en la alfombra roja hizo todo el numerito contra Putin me resulta bastante incomprensible. Sí, realmente. totalmente. Tiene algo también la peli de performance, ¿no? Entre las transiciones de las distintas etapas de Limonov, cómo encadena esas transiciones, que están bien las transiciones hechas y demás, pero como que estás sintiendo todo el rato que te saca, ¿no? de la biografía y de la narración, que incluye un cameo de Manuel Carrer, pero sobre todo una de los detonantes, aparte del enfoque y despolitizar un poco la historia de este personaje tan inquietante y a la vez tan apasionante, es sobre todo porque está rodada en inglés, con la protagoniza, como decíamos, el actor británico Ben Whishaw, y sí que chirría muchísimo escuchar una película sobre un ruso, incluso en la Rusia profunda, en inglés. Y siguiendo con eso que pedía Ali Abbasi de hacer cine político, tenemos de nuevo a Oliver Stone, que ha venido acá en otro año más a presentar un documental sobre Lula, el presidente brasileño, en el que se moja y habla de golpe de Estado contra Brasil por parte de Estados Unidos. Y volviendo a la sátira política, fuera de concurso, hemos visto una comedia con zombies y con políticos, valga la redundancia. Guy Maddin dirige Rumors, donde junta a los líderes del G7 en una cumbre en Alemania donde unos zombies arrasan con todo. Bromas sobre la inutilidad de las reuniones, sobre el narcisismo de los políticos actuales, con Cate Blanchett interpretando un trasunto de Angela Merkel. This is the self-appointed G7 dealing with a global crisis, so it's something that is collectively affecting them all, and there's something absurd about those people from a select group of countries deciding. Sí, decía que hay algo absurdo, ¿no?, de ver a este grupo selecto de países decidiendo y dirigiendo el destino del mundo. Junto a ella en el reparto de esta sátira está Denis Ménochet como un prepotente presidente francés, Charles Dance como el americano, pero realmente británico y querían jugar con el acento, Roy Dupuy como un primer ministro canadiense buenorro al que todos y todas quieren conquistar, también Alicia Vikander, que interpreta a una especie de Ursula von der Leyen a la que nadie entiende, básicamente, como a la Unión Europea, y luego está el italiano Rolando D'Abello, que decía esto en la rueda de prensa. I want a prime minister like Cate Blanchett. I'm serious. I'm serious. Unfortunately, it's not possible. It's not possible. We have another one. Another one. But why? But why? I don't know. Y decía que quería una primera ministra como Cate Blanchett, que desafortunadamente no podía ser posible. Ellos tenían otra que también era rubia, en referencia a Meloni. A mí me molesta de esta película que no esté Pedro Sánchez, que el buenorro no sea Pedro Sánchez, que es el que conquista a von der Leyen. ¿Qué es esto? A ver, es ¿Qué el lío G7, nos han metido? no estamos en el G7. A mí me molesta más que dure 20 minutos básicamente los chistes, hasta que se empieza a poner de una manera un poco absurda, ¿no?, jugando con esa sátira tan loca, con zombies, con muertos vivientes, con masturbatorios, todo ese rollo, porque realmente el punto de partida es muy muy divertido y los actores están muy metidos en el papel. Y Cate Blanchett, con ese vestido blanco y negro, con el forro verde, jugando además con el rojo de la alfombra roja, hacía un gesto a lo que está ocurriendo en Gaza. Eso sí, no dijo nada del conflicto en un encuentro organizado por la ONU sobre refugiados. Nada sobre la situación de palestinos, más allá de decir que había que rodar películas sobre refugiados. Esa fue la única mención a Palestina de un festival, el de Cannes, que ha evitado, como decíamos antes, por todos los medios, que hubiera ningún apoyo ni ninguna mención. Pero sí ha incluido en la quincena de realizadores un film dirigido por un director palestino. I really hope so. I mean, I really hope so. For me, this has been my most important. If I'm lucky to get a chance to make a film, I would really like to focus my lens on something that not many other people. Madi Fleiflel decía que esperaba que el cine pudiera cambiar el punto de vista y los estereotipos que hay hacia los palestinos. Su película, To a Land Unknown, es el viaje de dos jóvenes refugiados que están atrapados en Atenas y aspiran a llegar a Alemania. Una mirada humanista a los sueños de la población palestina. Y el director se alegraba también de esa decisión de Pedro Sánchez, que anunciaba esta semana que España va a reconocer al Estado palestino. Of course, we need all this. We need people to
to speak up, to make a shift, to Y decía que por challenge. supuesto es una buena noticia porque esto puede ayudar a cambiar la opinión pública en el resto del mundo sobre Gaza y sobre lo que son los palestinos, que no son unos árabes que quieren destruir a los judíos como todo el mundo piensa, y que para eso había hecho esta película, una película que es preciosa, que además es divertida porque son dos ladronzuelos en realidad que están robando en Atenas para pagarse el visado para poder llegar a Alemania, y es irónico, ¿no?, que quieran llegar a Alemania cuando es Alemania uno de los países más duros, ¿no?, con los palestinos. Así que ha sido toda una declaración de intenciones. El pase fue precioso con banderas palestinas, lo nunca he visto aquí en Cannes, sinceramente. Los temas queer vienen apareciendo en el cine reciente con más fuerza, y en sección oficial ha habido 2 películas que muestran la vida del colectivo LGTBIQ+, desde ámbitos muy distintos. Por un lado, la rumana 3 kilómetros para el fin del mundo, de Manuel Parbú, ha sorprendido por su concisión y sencillez para contar cómo se desataba la violencia contra el diferente en una comunidad rural de Rumanía cuando un chico gay es apaleado por besarse con un turista. We wanted to say a film from the position of the aggressor. I don't know. As I said, I'm not in the position of an LGBT member, so I cannot make a film. If a French guy is here, do you want Decía el director que recordaba La zona de interés, la película del año pasado, decía que era una de las grandes películas de los últimos años, que él quería hacer, haciendo el símil, ¿no?, un poco, una película sobre la mirada o el enfoque era desde el punto de vista de los agresores, porque él se siente también un blanco privilegiado que no pertenece a la comunidad LGTBI, y que entonces su posición en la película no era adoptar la mirada de la víctima en este caso, sino mirar a los agresores para poner un espejo también ante todos como sociedad. Y la verdad es que es una película perfecta, no hay ningún pero, es breve, concisa, cuenta perfectamente cómo se destruye una comunidad por el odio al diferente y cómo todo el mundo se pliega a los poderosos en el momento en el que hay que defender a los débiles, ¿no? Es muy curioso porque sí que tiene algo de La zona de interés, de cómo todos nos hacemos el sueco cuando algo puede perturbar nuestra relación con los ricos o con el poder o con lo que nos da de comer, ¿no? Y es muy sutil, como todo el cine rumano que suele aparecer por aquí en Cannes. Y vamos, Pepa, con una de las locuras que nos ha traído y nos ha divertido este festival. Es Emilia Pérez, una de las sensaciones. La dirige el francés Jacques Audiard y es un musical ambientado en México que aborda la situación violenta que vive el país, con los feminicidios, con los secuestros y desapariciones y con la corrupción policial. Lo hace contando la vida de un narco, Manitas, que cumple el sueño de su vida, convertirse en mujer. On me demandait quelles étaient l'origine du projet. Alors on peut dire oui. Je dis oui, c'était un opéra tout ça, mais pourquoi au Mexique et pourquoi donc en espagnol? Quelque chose me choque énormément au Mexique, c'est tous ces problèmes de disparus, de féminicides qui sont y vraiment decía une chose... que siempre le preguntan que por qué esta historia, por qué México, por qué rodarla en español a un director que no habla español, que es francés y que nunca había estado en México antes. Y decía que porque había algo en México con todo ese clima de los feminicidios, los desaparecidos, la violencia, la corrupción y el narco, que le interesaba para contar esta historia, que es un musical, casi una ópera, donde hemos descubierto a Carla Sofía Gascona, que interpreta a Manitas, y a Emilia Pérez. Pues para entrar en una película como la de Jack, creo que hay que estar como Jack, que está un poco para allá. No, está un poquito pues como los demás que estamos aquí. Yo creo que es un equipo de gente que somos creadores todos. Creo que el común de nuestro denominador es el amor que tenemos por lo que hacemos, por esta película en concreto, por el trabajo que hemos hecho. Me parece espectacular que estemos aquí todos nosotros, y en mi caso particular yo creo que yo también estoy bastante para allá. Entonces a mí lo que me resultó más difícil de este proyecto no es entrar, sino salir. Para mí lo más difícil fue salir de Emilia Pérez y de Manitas y de esta maravillosa historia en la que nos metió
mi querido Jack, porque ahora es mi querido Jack. Antes no, pero ahora sí. Actriz española de la que vamos a hablar mucho esta temporada. Junto a ella brilla en la película la actriz de origen puertorriqueño Zoe Saldaña, que interpreta a una joven abogada. Siendo de los Estados Unidos, siendo de raíces latinas, y ahora tengo ya más de casi 20 años que vivo en Los Ángeles, la cultura mexicana es una cultura que me he criado siempre conociendo mucho. Tengo familia también que es mitad dominicana, mitad mexicana. De que hayan injusticias y haya corrupción en todas áreas, yo creo que lo hay en todos los países, y eso nunca a mí me ha quitado el respeto y la admiración que le tengo a la cultura mexicana. Y lo que le agradezco mucho a Jack es que haya tomado la libertad creativa de decir una historia y cubrir no solamente las cosas que quizás México, como cualquier otro país, tiene que mejorar, pero también celebrar una cultura que es tan rica, tan hermosa y tan artística. Pues como decíamos, un musical en español que también ha reunido a Selena Gómez, que habla español de aquella manera, y a Edgar Ramírez, y que nos ha sorprendido por la mezcla de géneros, por el tema confuso que trata, porque así a priori cuando alguien lea la sinopsis puede pensar, como pensábamos antes de ver la película, que era el ideario de las TERF o de Vox, y sin embargo es todo lo contrario. Es una película que habla de la necesidad de que cada uno viva la identidad tal y como la sienta, de que el género es un constructo, es una performance, y como toda ella, pues esta película que además tiene una cosa de empoderamiento femenino muy, muy poderoso. Sí, sobre todo tiene cosas muy interesantes, ¿no? Que también vincula un poco la transición física de la protagonista, ¿no? Y su transición espiritual, en cierto sentido, porque ella siempre se ha sentido mujer, con una transición, podríamos decir, moral, ¿no? De la película y de la propia historia en su relación con la violencia, ¿no? Del narco a cómo evoluciona esta mujer. Tiene elementos muy interesantes, hay momentos musicales maravillosos donde entras perfectamente. Es verdad que es una película con esta propuesta tan loca, tan kamikaze, que discurre en una fina línea, ¿no? Que, como hemos comentado en otras ocasiones, que se te puede caer o no se te puede caer. A uno se nos cae más en unos momentos, a otros no se nos cae en ningún momento, pero la verdad es que es una de las propuestas más estimulantes que quizá hemos visto en este festival. El cine en la SER desde Cannes. Y vamos ya al cuerpo femenino, un cuerpo de batalla, así lo ha reflejado el cine actual. Y en pleno debate sobre el Me Too, que marcó los primeros días del festival, este año hemos visto por aquí una sección oficial llena de sexo. Hay mucho sexo en las películas este año, lo cual está bien, y también reflexiones sobre el deseo y el cuerpo femenino. Sobre los cuerpos de las mujeres y cómo evitar cosificarlos, hablaba la francesa Coralie Farjat. When you're younger, you feel like, okay, maybe you're too fat, or maybe your ass is not the right way, or your boobs are not big enough, and you know, then when you get older, it's like, oh, then you have wrinkles. Y decía que las mujeres, ¿no? Cuando son jóvenes, pues te dicen, pues no tienes el culo en el sitio correcto, no tienes otra cosa, ¿no? Las tetas en su sitio, y cuando bien puestas, claro. Y cuando eres mayor, pues te dicen tienes arrugas, que como que el cuerpo femenino, decía, una idea muy interesante, nunca es neutral en el espacio público, que siempre tienes la sensación de que hay una opinión sobre tu cuerpo, que ella se dio cuenta de eso, sobre todo a los 40, temiendo, dice, ¿qué va a ser de mí, no? ¿Desaparezco como mujer? ¿Qué va a ser? ¿Cuál es mi relación con mi cuerpo, con el mundo y con la percepción exterior? De esa idea un poco, ¿no? Pues nace esta película también muy loca, de Substance, es su segundo largometraje, después de pues ahondar en la venganza de una mujer violada en Revenge. Ha fichado a estrellas internacionales para este body horror, donde la premisa es la siguiente. A ver, una estrella de la televisión, Demi Moore, maravillosa, es despedida por cumplir años, básicamente a los 50, y hacerse vieja. Ella ya era una actriz que se dedicaba a un programa de televisión de fitness. Y entonces, ¿qué hace Demi Moore? Este personaje inicia un tratamiento misterioso para rejuvenecer. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect.
Y ese tratamiento pues la convierte, como escuchábamos, en una versión muy mejorada de sí misma, pero solo en semanas alternas, porque el resto vuelve a tener su cuerpo de una mujer de 60 años. Toda una declaración de intenciones que la actriz de striptease, machacada como todas las mujeres de Hollywood de su generación por su físico, salga aquí con un precioso y sincero desnudo, algo poco habitual en el cine cuando ha superado los 40. Well, first, I don't know if I share that perspective of feeling cancelled. And you know, my particular perception is that regardless of what is going on outside of you. Y decía que no compartía esa idea de que ya se hubiera sentido, ¿no?, cancelada de algún modo por haber envejecido en la industria americana, ni que se sintiera una víctima, pero que sí que la película hablaba mucho no solo de cómo te perciben por fuera, la mirada masculina, sino cómo tú lidias con eso, con el propio autoodio que puede desarrollar, ¿no?, esa mirada externa, y aquí sobre todo se centraba en la mujer, cómo lidia con este tormento de las mujeres y esta violencia estética que impone una industria que luego, claro, es un festival donde tiene todos los días no sé cuántas alfombras rojas, 3 mínimo. Exactamente, sí, es la contradicción de este Festival de Cannes, donde en la alfombra roja tienes que cumplir con un determinado protocolo, donde evidentemente esa exposición mediática hace que tu cuerpo se prepare para ello y entre en esas reglas de la industria fármaco-pornográfica y de la belleza, ¿no? Y donde además todo eso es muy caro, ¿no? A mí me gusta en tanto que muestra el sufrimiento que las mujeres se hacen a sí mismas corporalmente, ¿no? Porque es verdad que esto es un nivel extremo, pero es la depilación que duele, es el láser que duele, es cualquier cosa, es el tinte que escuece. O sea, son muchas de las cosas que hacemos cotidianamente las mujeres y que no nos damos cuenta de que son cosas para parecer más guapas, más jóvenes, más delgadas, y que son cosas que dañan el cuerpo, que duelen y que empeoran la calidad de vida de una mujer, ¿no? Y creo que esta película lo lleva al extremo. A mí me parece que la reflexión se queda más corta, que la tienes que poner tú y que es demasiado... O sea, que sí, que es un festín de sangre, pero no tiene la complejidad que tenía, por ejemplo, Titán, que fue una de las pocas películas de género que ha estado en competición y que ganó la Palma de Oro. Me parece que todo eso se queda atrás, pero aún así es divertida. Me encanta cuando se saca una alita de pollo por el ombligo, momentazo de la película, y me encanta que esté en competición, sí, la verdad. porque la historia quizá a lo mejor se agota pronto, la premisa, no la historia, la premisa, y no hay una reflexión más profunda, más intelectual, pero es verdad que consigue algo como muy difícil, ¿no?, que es ir creciendo en humor, en gore y en recursos visuales que no se van agotando, ¿no? Como que sí que te mantiene entretenido de alguna forma, aunque la historia no avance o narrativamente no haya una profundidad suficiente, pero sí que para el entretenimiento y cómo maneja los diferentes tonos, a mí es una propuesta que me divierte mucho y que creo que a ver cómo funciona, ¿no? Porque es muy bestia en la taquilla, pero va a ser interesante cómo se promocione en Hollywood esta película, si supone el comeback de Demi Moore y cómo reacciona el público americano generalista, si se puede salir esta película o puede trascender un poco al público del fantástico, ¿no? A un público más como un festival como Sitges. Bueno, esta mirada que comentaba Pepa está también en otra directora francesa, en Agathe Reidinger, que ha debutado con su ópera prima Diamant Brut en la sección oficial de Cannes, mostrando las nuevas maneras de convertirse en famoso, de las influencers a las estrellas de los programas de televisión, un poco mujeres, hombres y viceversa, y que pasan por tener un cuerpo explosivo. T'as besoin d'un assistant pour porter tes sacs, je suis là. Tu fumes des mégots, toi, tu as des mêmes paysans. Y es interesante porque, bueno, pues es precisamente, tiene mucho que ver con The Substance, en cómo se prepara el cuerpo para participar en la televisión. En este caso es un cuerpo muy producido, con pechos operados, con labios operados, todo muy maquillado, uñas gigantes, un culo operado también, pero sobre todo es la vía de escape de las mujeres de clase obrera, en este caso, ¿no?, de poder salir adelante, ¿no? No se puede trabajar, no hay trabajo, no hay otra salida y solo queda esto que en algunos momentos hasta la propia directora lo llega a acercar a la prostitución. Es una mirada muy interesante, muy digna de las chicas jóvenes en las afueras, en una Francia que generalmente tampoco solemos ver en el cine, y una apuesta de una nueva directora porque era la única ópera prima que había en competición. Y
Y hablando de miradas femeninas y en pleno contexto del Me Too francés, se ha estrenado también en Cannes una película en Cannes Premiere, una película que revisa la violencia ejercida en el cine contra las actrices. Es María, de Jessica Palud, se ha presentado, como decía, en esta sección paralela que lleva solo algunos años en Cannes, y con ella se ha homenajeado a la actriz María Schneider, la protagonista del Último tango en París. Escúcheme, señor. Tengo que irme. Mire usted, señor, no tengo más remedio. La cama es demasiado grande para la habitación. No sé cómo te llamas. No tengo nombre. ¿Quieres saber el mío? No, no me lo digas. No quiero saber tu nombre. Tú no tienes nombre y yo tampoco tengo nombre. No hay nombres. Aquí no tenemos nombre. Estás loco. Es posible que lo esté, pero no quiero saber nada de ti. No quiero saber dónde vives ni de dónde eres. No quiero saber absolutamente nada de nada. ¿Has comprendido? Me asusta. Nada. Bueno, pues habíamos leído las entrevistas con la actriz después de ese rodaje, pero la fuerza de este biopic clásico que ficciona ese momento, el momento de la violación en la escena, famosa escena de la mantequilla en El Último tango en París, como contaba la actriz, fue una violación doble, primero por Marlon Brando, actor que trabajaba con ella y al que aquí interpreta Matt Dillon, y también una violación por parte del director Bernardo Bertolucci, que pedía todavía más. Ana María Bartolomei, la actriz del acontecimiento, da vida a una María Schneider que nunca superó aquel trauma. Maybe we'll find a treasure. Yeah? Mm-hmm. What about that? Maybe we look inside here. Maybe we find a treasure here. What are you afraid of? Un relato tremendo que además tiene, Pepa, no sé cómo estará la peli, pero que tiene mucha historia detrás, porque incluso Jessica Palud, ¿no? Trabajó con Bertolucci en Soñadores, con lo cual sí, ella, es una historia como encadenada casi. Ella fue la asistente de dirección y ahí es cuando empezó a tomar conciencia de qué estaba pasando en el cine. Lo dicho, hemos oído mucho sobre esa escena, sobre una película que tuvo un revuelo tremendo, que fue prohibida por el Vaticano en Italia. La actriz tuvo un bochorno tremendo, la abandonaron en la promoción, lo pasó fatal. Pero sobre todo, aparte de el ficcionar esa escena, es tremendo, ¿no? Porque estás viendo todo el artefacto de cómo se hizo y qué pasó realmente. Pero luego, aparte, sí que hay muchos momentos de cómo eran los rodajes en aquel entonces, de cómo se hacía desnudar a las actrices, de cómo se trataba a las mujeres y de cómo toda la industria se cerró en banda, ¿no? Desde su representante hasta su padre, que era un actor que nunca la había reconocido, y cómo esta mujer pues cayó en la heroína, murió muy pronto. Solo después de su muerte Bertolucci le pedía perdón, ¿no? Así que la verdad es que es una película muy sencilla, que quizá no apuesta en nada visual. La fuerza es recrear aquella violación de una película que es historia del cine. En el lado contrario tenemos a Paolo Sorrentino, que en su vuelta a Cannes con Parténope retrata el cuerpo femenino como objeto del deseo sin más. La suya es una película sobre la belleza, sobre lo efímero de la juventud y sobre el destino y la libertad. Cosa penso rispetto a questo personaggio? Sento molte cose, intanto grande affinità per alcuni aspetti, per l'aspetto del vedere. Y decía que qué sentía sobre este personaje, pues que muchas cosas, mucha afinidad. Y bueno, el título, Partenope, es el nombre que los griegos dieron a su ciudad, a Nápoles, a la que vuelve a rodar tras Fue la mano de Dios. De nuevo en italiano y con una puesta en escena que a veces recuerda ese barroquismo de la gran belleza, pero aquí todo es mucho más melancólico y donde ese personaje femenino enamora a todos cuanto pasan a su alrededor. Incluso a su hermano, a su padre, sí, lo han oído, o a John Cheever, escritor gay al que interpreta Gary Oldman. She's a stranger in herself, searching for something. How I see it. Decía Gary Oldman, ¿no? que es un extraño en sí mismo buscando algo, y que cómo percibía a este personaje en ese universo sorrentiano, ¿no? Que es como muy particular, pero luego Sorrentino tiene ojo, ¿no? para fichar a los actores. Bueno, sí, ha fichado a una actriz, a una modelo en realidad, y lo que hace es seguir la cámara. Era más por Gary Oldman. Bueno, sí, por Gary Oldman está fantástico de John Cheever, pero sale 2 minutos, o sea, quiero decir, me encanta
que Gary Oldman es el que más habló en la rueda de prensa, pero tiene 3 frases. Ya. Esto también es maravilloso. Hay una sexualización extrema, como en todas las películas de Sorrentino, pero quizá aquí la vacuidad de sus películas es muchísimo mayor, ¿no? Es una chica de la que todo el mundo dice que es muy lista, pero nunca la vemos hablar, solo la vemos fumar y con un escote, por lo que las side boots, que ha sido un término que hemos aprendido en este Festival de Cannes, que es cuando la teta se te sale por el lado, pues eso que le pasó a Paz Vega en aquella edición de los Goya, pues esto pasa todo el tiempo en esta película, que sí que tiene escenas memorables, como un paseo por las callejuelas más pobres de Nápoles, pero que si decíamos antes de Limonov que estaba vacía de contenido, esta sí que está vacía y despolitizada a tope, porque estás hablando del Nápoles desde los años 50 hasta la actualidad y realmente no hay ninguna cosa sobre tu ciudad, que es una ciudad marcada por la corrupción, por la mafia, por la pobreza, por la tragedia de alguna manera. Es una película bellísima, pero es excesiva. O sea, hay momentos en que parece un anuncio de Yves Saint Laurent, que por cierto ha pagado la película, ¿no? Y es una pena porque la gran belleza era un portento, ¿no? Y aquí yo creo que no es capaz de darle esa fuerza. O sea, que hemos tenido, José, un poco de todo. Escenas old school, ¿no? Como las de Megalópolis y La pajilla de O Canadá, y otras escenas pues de sexo muy bien tratadas. O sea, el cine de transición no sé hacia dónde va, si hacia un lado o hacia otro. Sepárate. No había este año cine español en sección oficial, aunque teníamos a Juan Antonio Bayona en el jurado. Desde que tengo 16 años me colaba en los festivales de cine intentando ver películas el máximo posible gratis, y 30 años después lo sigo haciendo. Entonces es lo que más me gusta. Vengo a Cannes desde mi primera película, que tuvo la suerte de debutar en la Semana de la Crítica. Tuve una experiencia fantástica y he venido muchas veces como espectador. Siempre que no estoy rodando intento venir 3-4 días y ver el máximo de películas y tener una visión del cine que se está haciendo en todo el mundo. Ahora estoy de jurado y tengo la suerte de poder ver toda la selección y valorar, sabiendo la responsabilidad que eso implica. Y sí, es mejor que estar en un spa para mí. Bueno, pues se ha dado un buen tute de películas, el spa lo va a necesitar justo ahora, porque lo cierto es que menudo trabajo hacen también los miembros del jurado. Y sí que ha habido cine español fuera, en los festivales paralelos, donde además hemos tenido buenas noticias, como el premio en la quincena de realizadores que se ha llevado Jonas Trueba por su comedia Venceréis. Un premio importante porque es a la distribución y promoción en toda la red de cines europeos. Y eso, decía, le hacía mucha ilusión a Trueba, el pequeño de los Trueba, porque además esta es una historia muy local y muy madrileña. Es verdad, sí, eso siempre es como esta duda que tenemos, ¿no? Como de cuál es la mejor opción, ¿no? Si intentar ser internacional o localista, ¿no? Y es verdad que yo intento como no pensarlo mucho, y es verdad que hacemos películas que son, pues no lo sé, sí, efectivamente son muy de donde nosotros somos, ¿no? Y sin embargo es muy bonito ver que conectan con espectadores de países muy distintos. Eso es súper reconfortante, ¿no? O sea, sobre todo cuando no lo has calculado, porque no lo puedes saber, ¿no? Y sí, también me gusta mucho eso, que una película hecha en Madrid, con todos nuestros elementos de madrileños y tal, también se aprecia, y que precisamente eso quizá es lo que la hace interesante a ojos de ciertos extranjeros, ¿no? Que perciben en ella como unas particularidades nuestras, y eso es muy bonito, porque a mí es lo que me gusta cuando soy espectador y veo una película portuguesa o americana, ¿no? O argentina. En realidad me gusta eso también, ¿no? Una comedia fantástica, divertida, ingeniosa. Yo ya digo que es de mis favoritas de Jonas Trueba, donde una pareja, Itxaso Arana y Vito San, que confirman el guión, deciden separarse después de 15 años juntos, pero montan una fiesta para asombro de amigos y familiares. Un juego también muy meta entre realidad y ficción, un canto al amor, al cine y una mirada a la pareja, pues en estos tiempos de amor líquido. La idea me parecía que tenía algo cinematográfico, ¿no? También pensando en estas pelis de separaciones, ¿no? Que son comedias donde tú en el fondo deseas que la pareja continúe, ¿no? Cuando tenemos parejas de amigos que nos gustan, ¿no? Que son de alguna manera un espejo y tal, es toda una cuestión cuando se separan, ¿no? Es como un paisaje que tú tienes y que de pronto se va a la mierda y ostras, ¿no? Entonces,
y que a veces te tienen que consolar ellos a ti, ¿no? Esto también está en la peli, Sí, ¿no? sí. Como que una pareja cuando decide separarse normalmente ya lo tiene como claro y el susto viene más para los demás. Pues la verdad es que ha sido todo un subidón que ganara de nuevo. El año pasado ganó Elena Martín Jimeno con Criatura, ese mismo premio de la quincena. Tuvo muy buenas críticas, no solo europeas, también americanas. A mí me gusta mucho esa mirada a la disolución de la pareja, sobre todo a cómo el cine nos hace mejores, a cómo, a cómo es posible otra manera de separarse, otra manera de buscar piso, otra manera de ser pareja, ¿no? Me parece una película preciosa y precisamente si él mira la disolución de la pareja, otra cineasta española, Elena López Riera, de la misma generación, se centra en las bodas y en qué significado tiene ese rito para las mujeres que se casaron en los 60, 70 y 80. Imágenes de archivo de mujeres anónimas, testimonios de algunas de ellas, conforman este mediometraje, Las novias del sur, que la directora ha dedicado a su madre y que tuvo una proyección muy especial en la Semana de la Crítica. Soy muy joven, lo que pasa es que claro, hasta que he cumplido 42 y no me he encontrado en una situación personal que dista mucho de lo que se esperaba para mí, ¿no? Por lo menos por mi tradición, por mi familia, por mi educación, que es bueno, pues una mujer sin pareja, sin hijos, etcétera, etcétera, y lo que te devuelve la sociedad también, ¿no? Cuando eres una mujer de 42 años sin pareja y sin hijos y que constantemente la puta conciliación, no sé qué, no sé cuánto. O sea, que creo que hasta que no llegaba a ese punto personal no podía yo misma haber hecho como el crack que he hecho. Bueno, lo digo en la película, no es ningún secreto, ¿no? Que estoy viviendo como una crisis bastante fuerte y creo que no había entendido, a lo mejor sigo sin entenderlo, pero sí que no había entendido como la crisis que me provoca mirarme en el reflejo de mi madre y de todas las mujeres que han venido antes que yo y ver que me parezco y no al mismo tiempo, ¿no? Hay algo de como freudiano, ¿no? Como decía Freud, de lo inquietante de lo cotidiano, ¿no? De ver esa cara y decir, bueno, soy yo, pero no soy yo, ¿no? Y no sé si es terrible o hermoso. Hay algo ahí que siempre me ha obsesionado, me ha dado mucha alegría y mucho miedo al mismo tiempo, ¿no? Que es lo que digo literalmente en la película. Noche oscura y tenebrosa, préstame tu claridad. Hay algo que tiene que ver con mi intimidad personal y que no representa a nadie más que a mí, pero gracias al haberlo compartido también, gracias a haber liberado mi propia palabra pues con amigas, con gente, es que me di cuenta de que no solamente me obsesiona a mí esta cuestión de la herencia y no solamente tiene que ver con la herencia de las mujeres, ¿no? O con la herencia, o cómo el feminismo está revisitando una herencia cultural, patriarcal, etcétera, etcétera. Creo que es algo bastante común, o sea, que la gente no sepa qué hacer con lo que le han enseñado, ¿no? A muchos niveles, en muchos lugares, es como, hostia, es que tampoco me parece tan fácil a un nivel intelectual, ¿no? Que todas somos muy leídas, muy viajadas, muy estudiadas, ¿no? Y ahora llego y tengo 42 años y digo, vale, pero ¿qué hago con la deconstrucción cuando voy a mi pueblo y todo el mundo me dice, ¿dónde tienes el hijo, sabes? O sea, ¿dónde me pongo la teoría queer? ¿Dónde me la pongo, no? Entonces hay algo ahí de, hostia, de un choque que yo no tengo la respuesta, pero no creo que me pase solo a mí, es que no es tan fácil, o sea, no existiría el psicoanálisis, ¿no? Si no tuviéramos este problema de qué hacemos con la herencia que se instala de una manera muy perversa en cualquier rincón de nuestro cerebro que todavía no hemos detectado, ¿no? Al principio todas decían, bueno, a ver, pero esto sale en la... Y era como, a ver, o sea, tiene la cámara a 20 centímetros, o sea, claramente estoy grabando, no es una cámara oculta. Ha habido algo muy bonito para mí, que es como esa palabra... Teóricamente no iba a existir, ¿no? Te dicen todas, no, yo, bueno, esto es que lo van a ver mis hijos, tal, esto no lo quiero contar, pero es que automáticamente ellas mismas a veces, que está en la película, se hacen las preguntas. ¿Y esto por qué? Pues te lo voy a explicar. Es como, bueno, pues explícame lo que tú quieras, ¿no? Y yo creo que tiene que ver como con una necesidad también de exorcizar esa palabra que ha sido muy secreta, muy íntima. No se sabe muy bien por qué, ¿no? Una de las mujeres lo dice, es que entre nosotras no hablábamos de esto. Pero yo me acuerdo cuando, o sea, tampoco soy tan mayor, o sea, yo me acuerdo de haber crecido en los 90 y que no se hablara de masturbación, orgasmo ni con mis amigas, ¿no? Entonces, claro, si se crea un efecto de luz de gas, si tú no sabes que lo que te pasa a ti le está pasando a las demás, es que es una entelequia, o sea, si tú no sabes ni lo que significa la palabra orgasmo, ni que otras mujeres lo tienen o no, ¿cómo vas a quejarte porque no lo tienes, ¿no? O sea, a mí hay algo que me llamaba muchísimo la atención, que me aterroriza, pero en el fondo digo, hostia, pues igual viven más tranquilas que yo, ¿no? Que son estas mujeres que dicen,
¿no? Afortunadamente no soy fogosa o no tengo deseo, ¿no? Como así están resueltos todos los problemas, que yo al principio decía pobrecitas y luego digo, no, pues es que lo han entendido todo, o sea, ya está, así se acaban, no, o sea, es como que siempre yo también, ¿no? Como a lo largo de la película estoy en ese lugar que a mí me interesa mucho y me hace mucha gracia de que para eso hago pelis, no para que me contradigan, si lo tengo ya todo claro, ya para eso no hago nada. No veo nada, no sé si estoy o no distingo la realidad. Para mí esta es la cuestión política más interesante de esta película y del proceso de hacer esta película, porque no sé qué tanto hay de inconsciente en eso, ¿sabes? O sea, hasta qué punto ya no son 1000 veces más inteligentes, que esto no lo dudo, más inteligentes que nosotras, nosotres, con toda esta revisitación feminista, y son, vamos, y lo tenían clarísimo, pero han hecho de esa cárcel, ¿no? Como tú dices, o de ese lugar de opresión del patriarcado, mini espacios de resistencia, ¿no? Que me parece lo más inteligente y para mí la lección más importante, ¿no? Como, bueno, nos habéis puesto en este lugar terrible, pero no somos víctimas, ¿no? O sea, estas mujeres no tienen, ni hablan como víctimas, ni tienen una lectura de sus vidas como las peores de las vidas, y han vivido cosas chunguísimas, que yo he decidido en muchas ocasiones no poner en montaje por esto, ¿no? O sea, son mujeres que, a pesar del lugar que la sociedad les ha dado, han sido capaces de encontrar sus lugares de goce, disfrute, y para mí esto ha sido una lección política de agárrate, ¿sabes? O sea, ¿quién te crees que eres? Que nosotras, pese a todo esto, hemos seguido para adelante y aquí estamos partiéndonos el culo. O sea, hay algo de muy fuerte, y sobre el consentimiento también, ¿no? Que ahora está tan de moda lo del consentimiento. Me he podido leer por fin el libro de Clara Serra, que no lo había podido leer, que me parece increíble. Digo, hostia, claro, si es que esto es lo que dicen estas mujeres. O sea, hasta qué punto no siempre que dices sí es sí, porque tú no eres consciente de que puedes decir que no siquiera, ¿no? O sea, hay algo del derecho de pernada que te da el matrimonio, ¿no? Hay una de ellas, dice, cuando perdió la virginidad, y yo le pregunto, pero te preguntó si tú querías, y dice, no, pero da igual, a mí empezó, ¿no? O sea, hay algo ahí como ese terreno resbaladizo de cómo se construye el deseo y el consentimiento, que es muchísimo más complejo de lo que puede parecer, que cuando leí el libro de Clara Serra dije, hostia, nosotras hemos tenido que hacernos 20.000 libros para llegar aquí. Y ellas, bueno, pues tienen nuestra experiencia de la vida, ¿no? Que es que son esos bigger than life estas mujeres, no sé. A mí me han dado muchas vueltas, como políticamente y personalmente, así como que cada entrevista me iba que no sabía cómo había venido y cómo me había ido. El cine en la SER desde Cannes. Para ir terminando, Pepa, fuera de competición, pues también hemos apuntado algunos nombres, que es lo interesante de los festivales realmente, más allá de la pompa, las estrellas, que entiendo pues es lo que más nos llama la atención y lo que vende, y está muy guay, ¿no? Ir a una rueda de prensa de Coppola, de Cate Blanchett, de Meryl Streep, pero también es súper bonito en los festivales bucear un poco por secciones paralelas cuando tenemos tiempo y conocer pues a las voces emergentes, ¿no? O a los nuevos autores que la industria propone o a los que ha seleccionado, ¿no? Para que los veamos y que vayamos conociendo también el trabajo que van desarrollando estos directores y directoras más jóvenes. Y fíjate, hay que apuntar Federico Luis con Simón de la Montaña. Es la película que ha ganado en la Semana de la Crítica. Es una película argentina y tal como está ahora el cine argentino, pues es importante que esta película vaya a distribuirse, que esta película se vea. Es la historia de un chico que se integra en un grupo de personas con discapacidad. Finge ser uno de ellos y lo hace a espaldas de sus padres. Y es precioso esas dinámicas de amistad, pero a la vez es muy turbio porque se está haciendo pasar por un discapacitado en un centro. Ya digo, es una película
película que además cuenta todo el contexto de crisis económica en Argentina. Y también es interesante September 6, que es el debut de la actriz Ariane Labeeb, a la que hemos visto en películas de Yorgos Lanthimos, y que ha debutado en Encertan Regar con una historia de dos hermanas jóvenes con un tono surrealista para hablar del duelo. Y tú has visto precisamente otra película de esa sección. Sí, de una cierta mirada, Encertan Regar, que ha presentado pues ahí su ópera prima, su debut, el noruego Halfdan Ullman Tonden. Por el nombre, entiendo, Pepa, que sabes que los apellidos Ullman, pues sí, es el nieto de Liv Ullman y de Bergman, con un drama titulado Armand, que encima protagoniza Renata Reinsve, la protagonista de La peor persona del mundo. Además, este joven ha sido colaborador de Joachim Trier, del director noruego, y la verdad que es un drama interesante, un poco nórdico, por así decirlo, ¿no? Y críptico, porque interpreta Renata Reinsve a una madre, actriz un poco choni, que se enfrenta a un lío en el colegio porque su hijo es acusado de un comportamiento grave, y la verdad es que tiene una sensación de montar todo un escenario claustrofóbico, misterioso, sobre qué ha pasado, qué no ha pasado, sobre la relación entre los padres enfrentados de este conflicto, con los diferentes puntos de vista, con unos profesores donde mete un humor un tanto extraño pero muy divertido, que es una propuesta no redonda, y que quizá la resolución no es de lo más satisfactoria, pero que sí que es interesante y que apunta maneras, y el pobre, con el apellido que tiene, ya tiene bastante la presión que tiene encima, ¿no? Y luego hay mucho cine francés emergente, hay muchos nuevos directores que han debutado aquí, y siempre preguntamos a Ken Loach o a los Dardenne o a directores veteranos si tienen herederos. Y hemos encontrado a un posible heredero, por lo menos de los hermanos Dardenne, Boris Lokine, con The Story of Suleiman, la historia de Suleiman. Es un refugiado que trabaja por las calles de París como repartidor de Uber, y mientras pues se va aprendiendo qué tiene que decir en la entrevista para pedir asilo. Cámara en mano, bajos fondos, el drama de un migrante. Todo recuerda a ese cine social de los hermanos belga, en una película muy interesante que ha gustado aquí mucho. Y también La Pampa es otra historia francesa, esta con el tema LGTBIQ, ¿no? Es la amistad de dos jóvenes en medio del motocross, descubriendo esa identidad sexual. Es una especie de rodeo un poquito más íntimo, ¿no? Y más LGTBI, que también es muy interesante. Y bueno, hemos ido trazando pues un poco lo que ha sido este Festival de Cannes, desde lo más rimbombante, o desde lo que será, lo que se vea en la temporada de premios, porque este Cannes se parece un poquito a Venecia, y también hemos hablado pues de esos nuevos cineastas. No sé qué valoración haces, José, de todo el festival. Que necesito digestión, es decir, hemos hablado de tantas cosas, es tan concentrado, ¿no? Todo el festival, que ahora parece que hay que digerir muchas de las películas, e incluso muchas de las películas que ya he visto y que son largas, me apetece verlas por segunda vez más descansado, más tranquilo, valorar otros aspectos, pero es verdad que en comparación especialmente con un año tan potente como fue el año anterior, o los anteriores incluso, que venimos sacando películas Cannes, que han marcado también la temporada de premios de los Oscar, este año no veo tantas candidatas que puedan llegar a la carrera americana, pero fuera de esa competición, que el cine indudablemente no solo es competición y no solo es marketing y promoción, sí que yo volví con la sensación de un Cannes más desigual, más descafeinado, y con propuestas que había cosas interesantes, pero que no lograban ser películas ni redondas, ni emocionantes, ni había muchas voces periféricas hasta estos últimos días del festival, donde tú has visto algunos de esos directores que se salen un poco, ¿no? del carril de lo que hemos visto en este Cannes, que sinceramente sí que especialmente el primer fin de semana ha molestado un poco pues la invasión americana, ¿no? de estrellas americanas, tanto en directores como en protagonistas de películas que a lo mejor eran de autores del cine de autor europeo, pero protagonizadas por estrellas americanas. Yo creo que ese ha sido el problema, ¿no? Que aquí siempre hay cine americano y siempre hay estrellas, pero quizá este año la selección del cine americano es la que ha sido el error. Yo creo que el resto de la sección oficial, quitando a Nora, ¿no? Como ese cine americano, pero es un cine americano un poco en los márgenes de Hollywood, quitando el cine americano, la sección oficial ha sido muy, muy poderosa, como siempre. La película iraní es fantástica, la película india, la película portuguesa, la película francesa de Jacques Audiard. O sea, hay películas muy, muy poderosas y que yo creo que sí rompen maneras de contar. El problema ha sido que el cine
que es donde todo el mundo se fija y lo que todo el mundo quiere ver, y esto también es una reflexión, porque generalmente estamos acostumbrados a los códigos del cine americano, a los códigos de un cine occidental cada vez más influenciado por el ritmo que marca el thriller hollywoodiense o la comedia hollywoodiense, y creo que luego es un problema para poder disfrutar otras películas que requieren otros ritmos, otras miradas y otro pozo. Yo creo que no es que haya sido una sección desigual, es que creo que lo que ha fallado es la selección del cine americano. Decía que había afectado mucho la huelga de Hollywood, que había menos películas donde elegir, y es verdad que han elegido películas que podían estar en Venecia, cuya calidad es menor, pero los nombres son muy grandes. Y eso me pasa con respecto al cine americano que hemos visto aquí, ya digo, salvo Anora. El resto de la sección oficial a mí me ha parecido exquisita y que ha propuesto ideas muy, muy novedosas, y hemos descubierto a unos nuevos directores. El Festival de Cannes sí que está en una época de transición. Y así pues cerramos un poco el círculo, ¿no? Porque hablábamos de ese Cannes de transición, y es cierto que lo está, y debes repensar hacia dónde quiere ir. Si quieres seguir apostando por las estrellas y por solo tener relevancia en los Oscar, que está bien y es importante, y este es un festival internacional y debe hacerlo, o si debe apostar también por un cine que marque la ruptura y que marque nuevos caminos. No podemos saber nada porque, mira, el año pasado, hace justo un año, no podíamos ni imaginar que iba a haber una huelga, no podíamos ni imaginar que la inteligencia artificial cobraría todos los debates, tampoco los bombardeos de Gaza. Solo podemos que ojalá haya cine español al año que viene en Cannes. Le preguntábamos a Fremo y decía, bueno, nunca se sabe, y ojalá que ese cine que veamos pues conecte de nuevo el público con las salas, que es ahora mismo la gran preocupación de todos, y que el cine de autor se haga fuerte frente a las maquinarias industriales y comerciales. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.